Muy buenas tardes. Continuamos en el día de hoy con un nuevo en el año 2022 para un total de 62 cafés virtual en los 3 años consecutivos, con una asistencia de más de 1,000 conectados a la fecha en el día de hoy. Queremos antes que todo pedirles excusas por no haber podido iniciar a la hora puntual como hemos estado acostumbrados por algunas fallas técnicas que se presentaron en el inicio del programa. Para la Fundación Aprende Más, es grato contar con su presencia en este espacio institucional. Mi nombre es Gabriel Román y como moderador de este espacio en el día de hoy, le damos a todos y a todas la más cordial de las bienvenidas. Como parte de las actividades virtuales dirigidas a la comunidad atendida, relacionada con los sectores educación y salud debidamente articulados y comprometidos con el desarrollo integral de la población estudiantil, en el día de hoy, 2 de marzo del año 2022, continuamos conectados con el espacio denominado Café Virtual con Aroma de Inclusión. Desde este momento y durante el conversatorio, los invitamos a un delicioso café colombiano desde la virtualidad. Les informamos a los conectados que vamos a mantener apagados sus micrófonos y las cámaras para garantizar el desarrollo del conversatorio. Para contextualizar la temática en el día de hoy, el video La personalidad de Mayra Cabrera. Lo anterior nos ha servido de base para abordar el tema a tratar en el día de hoy, el cual hemos titulado La personalidad en niños, niñas y adolescentes en el contexto educativo inclusivo. Bueno, muy bien, doctora. Bueno, aprovechamos para darle una calurosa bienvenida y un merecido aplauso virtual. Manifestamos complacencia por la invitada que nos acompaña en este espacio en el día de hoy, y por eso queremos aprovechar también para darle las gracias en forma anticipada por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, siempre recordamos esta parte. Siguiendo con el formato del programa, vamos a abordar un grupo de preguntas que han sido construidas intencionalmente para dar respuesta al objetivo del tema a tratar en el día de hoy en este espacio institucional de la Fundación Aprende Más, identificado como Café Virtual con Aroma de Inclusión. Bueno, antes de iniciar el conversatorio, vamos a resaltar los aspectos de la formación y experiencia de la doctora Denis Eva. La doctora Denis es psicóloga de la Universidad Metropolitana, con más de 30 años de experiencia. Es especialista en pedagogía, es magíster en salud mental y clínica social. También es docente universitaria. Se ha desempeñado como directora de programas de psicología en diferentes universidades de la ciudad de Cartagena. Es supervisora de prácticas profesionales en diferentes universidades y coordinadora de la especialización en psicología clínica del niño
y del adolescente de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena. Y en lo particular atiende consultas de la psicología clínica y social. Bueno, doctora, ¿preparada para la primera pregunta? Sí, claro que sí. Listo, doctora. Sí queremos saber, pues, una pregunta de contexto. ¿Qué es la personalidad desde el enfoque de ustedes, los profesionales de la psicología? Bueno, nosotros podemos entender la personalidad como una organización dinámica que, que interactúan varios sistemas, el sistema biológico, un sistema psicológico y el sistema social. Ellos van a determinar el modo de relación que tiene el individuo con el ambiente que lo rodea y las experiencias subjetivas que este individuo puede introyectar sobre esa interacción con el ambiente, de tal manera que le permita entonces a través de esto ejercer una función adaptativa que le permita armonizar con el mundo exterior, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos entender que para el ser humano el componente biológico o predisposicional, el componente psicológico y los factores sociales intervienen de una forma dinámica para poderle permitir a un sujeto no solo el desarrollar una capacidad adaptativa, sino poder establecer un adecuado intercambio entre sus necesidades internas y el mundo exterior. Entonces allí estamos hablando de personalidad. Listo, muy bien, muy bien. Esa introducción nos da la oportunidad de abordar una siguiente pregunta. Y precisamente, doctora, quiero hacerle esta pregunta porque hemos escuchado de profesionales de la psicología que los niños en desarrollo, las niñas en desarrollo tienen rasgos y que nosotros los adultos son los que tenemos ya una personalidad definida. Entonces, en ese sentido, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se forma la personalidad de un niño o de una niña? Bueno, nosotros podemos entender que la personalidad de un individuo se puede estar gestando aún desde antes de nacer. O sea, hay unos aspectos de la historia previa del individuo, un deseo que a un sujeto, cuando nosotros decimos que alguien con unas expectativas, con una carga biológica o genética, ya allí se está gestando algunos aspectos básicos de la estructura de la personalidad de un individuo. Sumado a eso, podemos entender que todo el proceso del desarrollo evolutivo, los componentes etarios que vive un niño y toda esa interacción con el medio ambiente logran organizar y estructurar para un sujeto su personalidad. Nosotros podemos encontrar desde la teoría, desde las diferentes teorías o perspectivas o corrientes teóricas, podemos encontrar que algunos autores pueden plantear que tanto los niños como los adolescentes no tienen una personalidad todavía definida. Sin embargo, nosotros cuando nos relacionamos con los niños y cuando nos relacionamos con los adolescentes, entendemos que cada uno de ellos tiene una forma de interactuar, tiene una forma de manejar sus emociones, tiene una forma de comportarse que obedece a los patrones básicos de su personalidad. Luego, entonces, nosotros sí podemos hablar de personalidad en niños y podemos hablar de personalidad en adolescentes. Lo que sucede es que esta se establece y ya en la edad madura ya se ha dado todo un proceso de modulación de todos esos elementos que permiten ya determinar los rasgos propios de un sujeto, pero digamos que se estabiliza, pero ya se vienen gestando, se vienen formando y un niño tiene personalidad, un adolescente tiene personalidad. Entendemos que la personalidad es un constructo constante y persistente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces podemos entender que cada una de las etapas por las que el chico atraviesa
lo que hacen es que lo preparan para el establecimiento de y la definición de su personalidad. ¿Está bien? Claro, claro, sí, señora. Excelente. Bueno, ya sabemos el concepto general de lo que es la personalidad. Sabemos con esta ilustración que nos acaba de dar cómo se forma la personalidad de un niño, de una niña. Pero entonces, bueno, ahora sí me gustaría saber cuáles son las características de la personalidad. ¿Me escuchó? Perdón, se entrecortó la comunicación y no pude Sí, entender sí. eso último. Sí, la pregunta está asociada a las características de la personalidad, a partir de lo que usted nos acaba de ilustrar en qué consiste la personalidad. ¿Cuáles son las características que identifican pues la personalidad en cualquier ser humano? Bueno, entonces pudiéramos entender que las características que van generándose en el desarrollo del individuo estarían orientadas a unos rasgos de comportamiento, a unas expresiones afectivas y a una manera de pensar, una estructura de pensamiento que es la que plantea el individuo en todo su proceso de interacción con él mismo y con el mundo exterior. Entonces, pudiéramos decir que esas características o los componentes o los elementos de la personalidad estarían orientados a poder identificar comportamientos. Algunos plantean que comportamientos y actitudes, el componente de la emoción y el componente racional o del pensamiento para el sujeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, de pronto nosotros pudiéramos identificar que para el desarrollo de la personalidad en los niños se va dando todo un proceso de desarrollo de identidad, de modulación del afecto, de una formación de pensamiento, como lo decía Piaget, y de una relación con el mundo exterior. Eso determina la personalidad para el individuo. Muy bien, excelente, doctora. Hay una parte que es para nosotros fundamental en el programa y por todo lo que estamos trabajando con los grupos vulnerables, especialmente con las poblaciones en condición de discapacidad. Entonces, la pregunta estaría asociada precisamente, bueno, ¿qué elementos distintivos, diferenciadores o particulares tiene la personalidad de un niño que tiene necesidades específicas que en algún momento van a requerir unos apoyos especiales? ¿Me escuchó? Bueno, nosotros podemos entender que las necesidades especiales van también en esos tres elementos, ¿verdad? Van en el orden del comportamiento, en el orden del afecto y en el orden del pensamiento, comportamiento y afecto para un individuo. También podemos identificar que hay sujetos con necesidades especiales físicas, ¿verdad? En condición de discapacidades físicas, en condición de discapacidad cognitiva, en condición de dificultades emocionales o afectivas, ¿sí? En cada una de ellas nosotros podemos encontrar algunas necesidades especiales. Lo que nos convoca hoy, que es hablar sobre la personalidad, ¿verdad? Nosotros pudiéramos entender que el niño con necesidades especiales tiene que establecer un proceso complejo porque la interacción con el mundo exterior genera una doble carga o complejiza complejiza su situación, porque además de que tiene una condición especial, el mundo exterior genera demasiadas expectativas respecto a su comportamiento que, que cargan al sujeto con necesidades especiales, en el sentido de que además de que tiene una necesidad especial, tiene que lidiar con la relación con el mundo exterior y los prejuicios y las expectativas que los otros externos tienen en relación a él y a su comportamiento.
cómo es la personalidad de un niño con necesidades especiales, pues nosotros pudiéramos decir que eso depende, porque cada niño va a tener una personalidad y va a tener unas características teniendo en cuenta sus componentes biológicos, como les decíamos, su proceso de desarrollo en tanto la interacción con el mundo exterior y todo el montaje afectivo que eso implica. Entonces, aquí nosotros pudiéramos decir que las características de personalidad de un niño con necesidades especiales varían y se complejiza cuando tiene que establecer una interacción con el mundo exterior donde esperan cosas de él y de su comportamiento, ¿no? Entonces, estos niños generalmente van a vivir procesos emocionales de frustración o procesos emocionales de tan altas expectativas que no pueden cumplir, y por eso encontramos muchos niños con necesidades especiales a los que se les suman procesos afectivos como depresiones, ansiedad y otro tipo de aspectos que entran a complementar su situación, ¿no? Muy bien, muy bien. Esa parte para nosotros es fundamental, dado los acompañamientos que hacemos desde la Fundación a poblaciones escolarizadas en medio de la vulneración que por alguna condición tienen que afrontar. Pero bueno, antes de abordar la última pregunta, sí le queremos recordar a los asistentes que cuentan con el espacio en el chat para que escriban sus aportes y las preguntas que consideren necesarias, las cuales van a ser leídas por mi persona para que nuestra invitada las responda. Doctora, una última pregunta antes de llegar a la reflexión final del programa. ¿Qué recomendaciones le daría usted a los docentes, a los padres de familia, para apoyar el desarrollo de la personalidad de sus escolarizados? Bueno, para la escuela, pero familiares para el grupo familiar, en especial los que tienen condiciones especiales. Recomendaciones. Por un lado a los docentes y por el otro lado a los padres de familia. O sea, de pronto yo, respecto a los padres como a los adolescentes, a los padres como a los docentes, yo pensaría que la recomendación básica es como psicoeducación, ¿no? En tanto que la psicoeducación le permite no solamente al docente, sino a la familia tener un grado de comprensión y de conocimiento significativo sobre las características del niño o del adolescente con el que están tratando. O sea, yo creo que es importante que esta psicoeducación permita poder dar un ordenamiento a los sistemas de atribuciones que tienen los padres y los maestros. Y cuando hablamos de sistemas de atribuciones, estamos hablando de que los padres y los maestros tienen ciertas expectativas respecto a la conducta o al comportamiento que los niños pueden tener tanto en el escenario familiar como en el escenario educativo. Y cuando nosotros encontramos que tanto padres como maestros están cargados de estas atribuciones y de una serie de prejuicios respecto a aspectos que tienen que ver con la voluntariedad del niño, consideran que son impetuosos, impulsivos, agresivos, que son maleducados, que les falta empatía o que la intencionalidad de ellos a la hora de actuar no es adecuada o no es igual a la de los otros niños, en el caso, por ejemplo, de la personalidad o en el caso de niños con otro tipo de trastornos que no necesariamente son de personalidad, sino que de pronto son de neurodesarrollo. Los padres y los maestros están cargados de todo este proceso de atribuciones y de expectativas que dañan el desarrollo normal de la personalidad del chico. Entonces la recomendación que haría es que tanto los padres como los maestros pudieran tener un proceso de entrenamiento y de conocimiento de cuáles son las diferentes características que tienen los niños con las necesidades especiales particulares,
qué es lo que ellos pueden esperar de los chicos y que puedan desde ese grado de comprensión relacionarse mejor con ellos. Esa sería de pronto la recomendación más importante o significativa, que nosotros no podemos estar relacionándonos con los niños y los adolescentes con necesidades especiales basados en nuestros deseos, en nuestras expectativas, sino en lo que realmente ellos son, en lo que realmente sus potencialidades, para que de esa manera no terminemos frustrando a los chicos y tampoco generando una relación conflictiva entre padres, maestros y los niños. Muy bien. Bueno, doctora, este tiempo siempre digo lo mismo, se pasa demasiado rápido. Considerando lo dicho con anterioridad y cumpliendo con el tiempo definido, bueno, vamos a finalizar este paso, pero la vamos a invitar a usted que nos haga una reflexión final sobre la temática abordada. Muy puntual. ¿Que le dé qué? Perdón, repíteme. Una reflexión final sobre la temática abordada. Ok, claro que sí. Bueno, yo pienso que la reflexión que nosotros podemos hacer en torno a esta temática es que la personalidad juega un papel muy importante en todos los procesos del desarrollo del individuo, sobre todo en los procesos educativos, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos entender esto de las individualidades, esto de las expectativas y poder aterrizar que cada niño tiene una individualidad, que cada niño es particular y merece y necesita que nos relacionemos con él de esa forma particular o individual. Algo que sucede en los escenarios escolares o educativos es que los maestros suelen relacionarse con los niños teniendo en cuenta que también les va educativamente en los procesos educativos, ¿no? Y cuando el niño tiene otro tipo de manifestaciones, entonces ya el maestro puede generar resistencia y eso es lo que hace que no se genere la inclusión, sino la exclusión dentro de los procesos. Y llegamos a identificar que a veces se da mucho bullying hasta de parte del docente hacia el niño. ¿Por qué? Porque el maestro no está entrenado para entender las particularidades de cada niño o de cada adolescente. Y eso entorpece entonces el proceso de educación. Necesitamos docentes empáticos y necesitamos docentes que puedan entender que cada individuo es individual y particular y como tal necesita ser atendido, ¿no? Muy bien, excelente reflexión, excelente conclusión sobre este tema de gran importancia que vamos a seguir trabajando. Fíjense que, doctora, y quienes nos están escuchando, el nombre de la fundación es Fundación para el Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, porque consideramos que las dos variables trabajadas de manera integral, pues forman seres humanos, como su nombre lo indica, integrales y que pueden desarrollarse en los diferentes roles que les corresponden, en el contexto educativo, laboral, social y demás. Doctora, queremos darle las gracias por una vez más por haber aceptado la invitación y de igual manera a todas las personas que se conectaron y las que nos están siguiendo por redes sociales. Entonces, un saludo de despedida. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Listo, bueno, muy bien. Bueno, es importante a la audiencia manifestarle que seguimos en contacto con otros temas afines desde la Fundación Aprende Más y que vamos a seguir invitándolos e invitándolas, acompañando a este espacio institucional los días miércoles de 5 a 6 de la tarde cada 15 días, en el cual vamos a contar con un experto en un tema asociado a una educación de todos y para todos, destacando lógicamente la importancia de los involucrados en esto de la educación inclusiva, en especial en este siglo donde es un reto alcanzar que todas las personas logren una educación de calidad y de manera muy especial con el acompañamiento de docentes y de profesionales de apoyo y profesionales especializados que estén formados, pero que también tengan las competencias que les permita asumir con un alto compromiso la tarea educadora. Bueno, finalizamos entonces con un saludo de despedida de parte de
de la Fundación Aprende Más y de mi persona, deseándoles muchas bendiciones para ustedes y para su familia y deseándoles una excelente tarde.